que es muy parecido, el reclamo es muy parecido, es por un aumento salarial, ganan 800.000 pesos los residentes que están en el primer año de la residencia, es decir, son recién recibidos que están haciendo sus primeras prácticas como empleados, en este caso de un hospital nacional. Generalmente, el que quiere hacer bien las cosas va a hacer la pasantía justamente o esta residencia a un hospital público, obviamente, porque ahí es donde terminás de aprender tu profesión, porque sabés más la teoría que la práctica, ¿no? Entonces empiezan siendo becarios algunos y después terminan obviamente con este tipo de residencias que para mucha gente están muy mal paga, ¿no? Porque son 800.000 pesos frente a otras profesiones que ganan mucho más, no habiendo tenido 10 años de formación profesional como sí tuvieron estos residentes. Ayer temprano me decían que hubo un primer encuentro, una primera reunión entre la dirección del hospital con un grupo representativo de los residentes, pero bueno, evidentemente no llegaron a ningún acuerdo, eh, sigue en pie el paro para el martes que viene de los residentes del Posada, lo mismo que los del Garraham, ¿no? Pero ayer se sumaron, por eso, a la protesta que ya conocíamos del Garraham, se sumaron los residentes del Hospital Posadas, que empezaron a navegar por distintos medios de comunicación, radio y televisión, básicamente. Una de las notas las dieron ayer a Feynman en América 24, ahí estuvo uno de los residentes del Hospital Posadas. Vamos a escuchar lo que decía justamente, básicamente, para entender por qué es el reclamo. Bueno, este es un reclamo, como ya se ha expuesto por parte del Hospital Garrahan en todos los medios públicos del país, sobre una cuestión salarial que ya lleva más de un año que nosotros venimos llevando adelante este reclamo y aunamos el reclamo porque tanto nosotros como el Hospital Garrahan, al igual que otros hospitales nacionales, el SOMER, instituciones como el área de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, dependemos del Ministerio de Salud de la Nación, nuestro sueldo depende del Ministerio de Salud de la Nación. Su empleador No es el Ministerio. Así es, nuestro empleador es el No el Ministerio de Salud de la Posadas. Nación. No el Así como Posadas. los residentes del Garraham, no el Garraham, el Claro. Ministerio. Por eso desde hace un año nosotros hemos iniciado discusiones a partir de los saltos inflacionarios, recuerdan, de enero de 2024, y de ahí en adelante la pérdida de poder adquisitivo fue incrementándose, llegando ahora casi un 45%, 50%. En ese momento nosotros habíamos tenido conversaciones con el ex ministro de Salud, con el área de talento humano en la gestión de Russo, y habíamos avanzado, se había legitimado nuestro reclamo, se había avanzado en un proyecto de resolución, de poder resolverlo paliativamente con una medida no remunerativa en ese momento. Se firmó la resolución. Era bono. Era un bono, pero dado por el Ministerio de Salud de la Nación, Okay. y con la proyección de que se podía incorporar dentro Más de lo remunerativo. Okay. Había un diálogo, había una conversación. Okay. Yo estuve presente en esas reuniones con talento humano en ese momento. Pero lo terminaron echando. Lo terminaron echando a los 2 días que firmaron ese proyecto de resolución. Justamente por eso lo echaron. Bueno, ahí habrá hipótesis de cuáles fueron las causas. Pero efectivamente, frente al reconocimiento de un pedido justo. Bueno, la nota fue mucho más extensa, obviamente no fue el único que habló, también escuché una nota del jefe de residentes del Posadas, creo que del área de cardiología. Bueno, lo que reclaman es que 800.000 pesos es muy poco para un residente que está haciendo sus primeras armas, que por ahí tiene que pagar un alquiler, que vive, como en este caso, en un departamento de un ambiente, y que le cuesta mucho y tuvo que encontrar un alquiler que pudiese solventar, y aparte después tenés que comer, vestirte, viajar, un montón de cosas, ¿no? Es cierto, y quizás juega todavía con eso el gobierno, porque acá se habla de cifras y hay mucha gente que no llega a esos 800.000 pesos, o que nos cuesta mucho llegar a esos 8.000 pesos todos los meses. Porque estamos hablando acá de 13 sueldos al mes. Hay gente que tiene, que cobra semanalmente, quincenalmente, que no tiene vacaciones pagas, ni
ni nada de lo que está en blanco, digamos, nada de laburo en blanco que uno ve que tiene una discusión paritaria, por supuesto, que no siempre tiene la misma repercusión, esa discusión paritaria, o las mismas consecuencias, pero que uno entiende que es legítimo, ¿no? Que por el cargo, por el estudio, por el nivel de formación, de responsabilidad, no pueden ganar menos que un chofer de colectivo, un residente del Hospital Posadas o del Garrahan o de donde fuere. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, claro. Obviamente que hay una cuestión de niveles de responsabilidad, de formación y hasta de servicio, ¿no? Porque en esta mesa que armaron en TN hace un par de noches, en donde estuvo en una intervención cuanto menos pálida la diputada Juliana Santillán de La Libertad Avanza, que Sí, evidentemente ha llegado por otros atributos, parece, a la política más que por su sí, sí. formación. Allí los residentes, en este caso 3 médicas que estuvieron, todas ellas ya recibidas, pero que están realizando algún tipo de especialización y están en la última etapa de Claro, esto, contaban claro. que respecto al tema del sistema biométrico de control, ellos estaban contentísimos, porque prefieren eso, porque eso va a estipular, entre otras cosas, la cantidad de horas que laburan, que está por encima del convenio. Es decir, que hay una entrega, obviamente, en pos de una formación, y porque además formarte en el Garrahan te prestigia, eso queda claro. Por eso la repercusión también, aunque nos duela, en este caso, Feynman llevó a alguien del Posadas, pero la repercusión, si esto ocurriera solo en el Posadas, estaría acotado seguramente a nivel regional. Como pasa en el Garrahan, y para todos significa mucho más el Garrahan, tiene y tuvo el impacto que tuvo. A todos nos duele el Garrahan, a todos nos duele el Posada, porque alguna vez hemos estado allí. Eh, pero ¿por qué la lupa se pone en esos lugares y no en otros? Más allá de lo impresentable de algunas defensas, como la de Lilia Lemoyne, o sea, ahí te das cuenta del nivel de cuadros que ha levantado un gobierno que expulsa a un tipo con experiencia, y que estaba negociando, como era el caso del ex ministro, Russo. sí, Mario Russo creo que era, no. Sí, Mario Russo. Tipo con experiencia, también con experiencia en gobierno macrista, pero con experiencia, en fin, un médico. Eh, y según Feynman lo echan justamente porque está negociando una mejora. Quizás lo echan por cuestiones políticas, porque el área de salud la manejaba el macrismo o ex referentes macristas, y pusieron a todos referentes libertarios y empezaron a hacer un desastre, un desmadre. No ha habido todavía paros, pero se ve que hubo recortes de vuelta en el Hospital Posadas, los residentes están mal. Y el gobierno lo que hace es un bonito para un sector nada más, ¿no? Para ver si puede parar, como de hecho paró el paro de los residentes de Garrahan previsto, o que había arrancado hace un par de días y que se levantó anoche. Ahora, lo loco es que hay otros residentes que en realidad cobran de provincia que no levantaron el paro porque cobran lo mismo. Y nadie le dice nada a Kicillof. Yo te voy a mostrar ahora lo que me mandó la CICOP, que básicamente la CICOP la gobierna la izquierda y el kirchnerismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que son los médicos de la provincia de Buenos Aires. Este es el comunicado que me mandaron la semana pasada aplaudiendo, porque lo aprobaron, el aumento del 7,5% promedio en los salarios del mes de mayo de los médicos de la provincia de Buenos Aires. Esto es todos los hospitales públicos provinciales, ¿no? Obviamente, que cobran del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Sí. Con el aumento, ¿a cuánto se fue el salario mínimo de estos médicos? 824.000 pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo? ¿De un lado aplaudimos y del otro lado marchamos y protestamos? ¿Y es la misma plata? Y no son residentes, estamos hablando de médicos de planta, ¿eh? Entonces, ¿de qué carajo estamos hablando? ¿Estamos hablando de lo mal que están cobrando los médicos o seguimos haciendo política? Porque la izquierda, como siempre, es el furgón de cola del kirchnerismo y lo sigue siendo, lo fue y lo sigue siendo, porque si uno revisa las palabras de Pablo Maciel, el presidente de la CICOP, y habla del ajuste nacional, ¿no? Aplaude el aumento que le da Kicillof, habla del ajuste nacional, pero un médico de planta de la provincia de ingreso, de entrada, gana lo mismo que un residente de Garrahan. Entonces, ¿de qué carajo estamos hablando? Bueno, cuando la CICOP en la delegación Hurlingham levanta las banderas, debe ser de las más activas a nivel distrital, ¿no? Y revela cuál es el cuadro de situación en los centros de salud que dependen del municipio. Plantea que los salarios de los trabajadores de la salud en Hurlingham están por debajo de la canasta. Ahora,
Nadie toma en cuenta eso. Y al mismo tiempo, la misma organización No pasa gremial, nada. al mismo tiempo, porque estás hablando de 820 y pico de mil de pesos, la canasta básica está en 1 millón y pico, por lo tanto, la misma agrupación gremial tiene una lectura a nivel provincial y una lectura distinta a nivel distrital. Y ni hablar de lo que pasa, esto no es por defender la gestión de Celsi, ¿no? Porque Celsi debe decir, ¿para qué le voy a pagar 1.100.000 pesos si los de SICOP a nivel provincial aplauden que ganan 800 y tanto? Ahora, los de Burlingame SICOP dicen, nosotros estamos debajo de la canasta básica, ganamos menos de 1.100.000. Y entonces, ¿cuál es el parámetro? Bueno, evidentemente el parámetro es político. También me estaba metiendo en las redes, le iba a mostrar, bueno, en las redes ay, me fue el nombre, de Pacanini, de Guillermo Pacanini, que actualmente es diputado bonaerense por esta cuestión de que van reemplazándose, alternándose en las bancas que gana la izquierda, que en el caso de la provincia creo que son 2 diputaciones. Bueno, le tocó entrar un hombre que también viene de la SICOP, ¿no? Y que todas las subidas, son casi todas, son contra el gobierno nacional. Contra el gobierno provincial, nunca. Y uno insiste, voy al último comunicado de la SICOP, que con un aumento del 7,5% ganan 800.000 pesos. O sea que hace un mes atrás ganaban un 7,5% menos, inclusive que lo que ganaban los residentes del Garraham, que pasaron de estar arriba de los médicos de la provincia a igualarlos. Pero protestan solamente los del Garraham y en este caso los del Posada, que es lo mismo, los dos dependen del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Sí. Aunque en el Garraham también ahí aporta ciudad y provincia y a ellos no le reclaman el aumento, que sí también debería dárselo, lo cual es siempre lo mismo, bueno, sí, el reclamo es genuino, pero en realidad nosotros protestamos según el enemigo político que tengamos de turno, ¿no? Sí, lo mismo pasa dentro, insisto, dentro de la propia organización gremial. En Hurlingham dicen que 800 y pico de miles de pesos es poco, pero en la provincia lo aplaude la SICOP. Es muy raro, es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender. Bueno, hablando de sindicatos, también me había metido en la página de la FESIMUBO, también, ¿no? Ellos aplauden aumentos, pero no ponen cuánto ganan por ejemplo, Marcos Paz, ¿viste? Se sacan la foto con el intendente y dicen, no, recibimos un 30% aumento. 30% aumento, ¿qué será? No sabemos si es para todo el año, si es. Bueno, pero nunca informan cuánto están ganando. Bueno, llegué a la página del Sindicato de Municipales de Morón, simplemente para como muestrario, ¿no? Ellos el mes pasado habían aprobado una paritaria que iba junto con el IPC más un 1% de recuperación. El mes pasado, mayo, habían aprobado, en abril habían aprobado un aumento retroactivo para marzo y abril que iba conforme el IPC, ¿no? Entonces se da como manera retroactiva, pero el IPC se conoce obviamente 15 días después de liquidado ya el mes anterior, ¿no? Uh-huh. Entonces van con el IPC, entonces el aumento es a veces del 3, a veces del 2%, más un 1% de recuperación. Esto es lo que se había aprobado, ahí está publicado, por ejemplo, en mayo, en marzo el 3,7, en abril creo que había sido el 2,6. Más un 1% de recuperación. Ahora están convocando otra vez, esto lo subieron ayer a la mañana, pidiendo la apertura de paritarias para el periodo junio-julio, porque esto es así, en el día a día. Todos los meses perdés un poquito más. Lo cual es lógico que se pida así. No todos los sindicatos, lamentablemente, tienen, y por también las mismas razones políticas, esta valentía, por decirlo de alguna manera, de reclamar todos los meses para la paritaria, para que no se te escape la inflación y después tengas que salir a vender que te dan un 30%, que en realidad por ahí es un 10% al básico, el resto es un bono, y así está justamente la caja de jubilados del IPS, que es un desastre y por el cual la FESIMUBO amaga, pero nunca va a marchar a La Plata. ¿Por qué? Porque nunca se va a tirar en contra de sus jefes políticos. Y están mucho peor, les insisto yo, los jubilados municipales que los jubilados del ANSES. Que algunos Sí. ganan mucho más y ni siquiera aportaron en toda su vida un peso. Y Entonces, no, ahí está digo el tema. que eso es lo que se privilegia, ¿no? Siempre, lamentablemente, en vez de
de la razón por la que están ahí, que son dirigentes sindicales que representan a los trabajadores, terminan haciendo el juego y representando los intereses de la patronal, por más que sean compañeros y se sienten a la misma mesa. Exactamente. Bueno, esto lo decimos nosotros justamente porque no tenemos, porque no militamos para nadie, básicamente, ¿no? Entonces uno lo puede decir. Pero, claro, por ahí algunos, algunos por ignorancia, otros por hipocresía no lo cuentan, ¿no? Algunos por ignorancia, los que se sientan vestidos de traje en un estudio de televisión, donde ellos le da lástima a un laburante de 800 lucas porque ellos ganan 2 millones, 3 millones por ahí por mes, podría sentarse 2 horas atrás de un escritorio. Pero nosotros sabemos que en la calle, acá en el conurbano, la cuestión es muy distinta. Y no se ve un reclamo, no baten el parche ni una vez a la semana. Entonces lo tenemos que contar justamente para que no nos tilden después de gorila. Nosotros sí tratamos de hacer justicia social. ¿Por qué? Porque sentimos que hay una injusticia social permanente que nos persigue y que nosotros tratamos de pelearla justamente. Sí, bueno. Sí. Mañana seguimos con este periplo, si te parece. Exacto. Aparte ya no me queda voz, como verás, así que. Está muy bien, ponerla a resguardo, ¿no?